sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Dios les bendiga, hermanos y amigos que se conectan a esta hora en nuestra transmisión. El pan nuestro de cada día. Hoy continuamos con nuestra serie, las 7 iglesias del Apocalipsis, y tenemos la segunda parte de la iglesia de la Odisea. Y para ello tenemos al pastor Jorge Trejo. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se sintió en la conferencia de los últimos tiempos? Hermano Zulma, Dios le bendiga a usted, al pastor, a todos los hermanos que están ahí conectaditos. Estoy supremamente bendecido y agradecido. Creo que fue una experiencia muy bonita. Quiero felicitar a todos quienes estuvieron detrás de esta programación, que fue espectacular. Fue para mucha bendición de muchos hermanos, de nuestras propias vidas. Así que la eternidad un día revelará el trabajo que se ha hecho. Así que estamos sembrando y a su tiempo esa siembra dará su resultado. Así que felicitaciones a todos ustedes. Gracias por la invitación y esperamos que lo que se haya sembrado produzca un fruto en la vida de muchas personas. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, dice la Biblia. Amén, amén. Así es, pastor. No, gracias a usted porque dedicó ese tiempo para enseñarnos e impartir esa poderosa enseñanza que nos dio, pastor. Pastor, antes de seguir, ¿nos podría dirigir con una poderosa oración? Ok. Amado Dios, muchas gracias por el día de hoy, Señor, por estar en su presencia una vez más. Darte gracias, Señor, por habernos dado un día de labor, un día de trabajo, un día de vida, de salud. Y sobre todo, Señor, permitirnos llegar a este momento para, antes de ir a nuestros lugares de descanso, poder compartir esta palabra, Señor, y recibir el alimento espiritual, Señor, que fortalezca nuestras vidas, nuestras almas. Bendiga a cada uno de los hermanos que ya están conectados allá en España, en las diferentes partes donde hayan hermanos que quieren, Señor, que tienen hambre y sed de la palabra. Glorifícate en la vida de ellos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Abre mi boca, Señor Jesús, para que al hacerlo, tu palabra corra y el nombre del Señor sea glorificado. Señor, que la enseñanza de este día sea para provecho, para edificación, para exhortación y consolación del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús es esta plegaria. Amén. Amén, amén, pastor. Bueno, para seguir, pastor, vamos a compartirle el enlace para que más personas sean bendecidas con esta enseñanza, que va a estar muy buena. También, hermanos, recuerden que estamos en Instagram, en YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell. Ahí pueden seguirnos y ver nuestras transmisiones también de los programas anteriores. Si se ha perdido alguna enseñanza, lo puede ver ahí. Ya le llegará el enlace, pastor. Bueno, listo, pastor. Sin más dilación, pastor, le dejo su tiempo. Predíquenos. Pastor, tiene el micrófono apagado. Pastor, ¿nos escucha? Regáleme un segundito, por favor. Ok, pastor, listo. Bueno, hermanos, también recuerden que tenemos programas los martes, los lunes, viernes y jueves. Ahí pueden ver también en Facebook que hemos tenido esta semana. Hemos empezado una nueva serie que se llama Sobre la Roca y los lunes sobre el carácter cristiano. Ahora sí, pastor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, quiero ofrecer disculpas a ustedes porque estamos un poquito retardados, pero estaba predicando para un programa que se llama Guardianes de Aceite. Es un programa del Canadá y estamos en un culto ahorita, entonces estuve predicando hasta hace 10 minutos. Así que, mis hermanos, ofrezco mis disculpas por tardarme un poquito. Espero que mi garganta me ayude y que la tos no me moleste. Bueno. Vamos, hermanos, entonces a tener la segunda parte sobre la iglesia de la Odisea, que fue lo que iniciamos hace 15 días. Entonces, dijimos que la ciudad de la Odisea era una ciudad donde había muchas cosas buenas, pero uno de los problemas graves que había era que el agua era tibia. Entonces, el agua tibia produce normalmente vómito y el Señor hizo esa analogía, buscó esa figura para hablar sobre la tibieza espiritual de la iglesia.
Entonces, hablamos de que la iglesia de la Odisea fue fundada por Epafras, que era un compañero del apóstol San Pablo. Epafras no solamente fue el fundador de la iglesia de la Odisea, sino también el fundador de la iglesia de los colosenses. Ahora, la Odisea es la última de las 7 iglesias de Asia Menor que están registradas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y que hemos venido estudiando ya por algún tiempo. Entonces, hermanos, Filadelfia, que fue la que enseñamos, la penúltima iglesia, representa el buen trigo, los buenos cristianos, los hermanos de buen testimonio. Pero la Odisea representa la cizaña que está metida entre el trigo. Y Jesús en la parábola del sembrador, en San Mateo capítulo 13, habló de eso. Es más, cuando los discípulos dijeron al Señor, Señor, pero si nosotros sembramos buena semilla, ¿por qué hay cizaña? ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? Y el Señor le dijo, no vayan a arrancar la cizaña, no vaya a ser que dañen el trigo. Cuando el Señor venga, Él agarrará, Él arrancará la maleza y la quemará en el fuego y el trigo lo llevará a su granero. Cuando el Señor dijo eso, lo que Él estaba diciendo es que en una congregación hay trigo y hay cizaña. Todos son parecidos, la semilla era igual, pero los resultados eran diferentes. En una congregación hay hermanos fieles, de buen testimonio, hermanos que son trigo, que son puros, pero también entre el pueblo de Dios hay cizaña. Hay personas que están ahí, hermanos, pero que aparentan piedad, aparentan ser buenos cristianos, pero no lo son. Sus vidas son vidas oscuras, vidas con muchos problemas pecaminosos y demás. Así que, hermano, hay que ser cuidadosos para que nuestra vida sea trigo y no cizaña. Yo les dije a ustedes que la palabra Odisea significa la voz del pueblo manda. Entonces, el problema era que ahí se hacía lo que el pueblo quería y no lo que el pastor decidía. Y eso es muy grave, porque yo les enseñé a ustedes en la última clase que democracia es bueno para un país, pero no para la iglesia, porque la iglesia no es un gobierno democrático. La iglesia es teocracia. La palabra democracia es donde manda el pueblo. Teocracia es donde manda Dios a través de sus líderes. Por eso siempre que el pueblo mandó, la nación fracasó. Cuando el pueblo mandaba antes del rey Saúl, allá en los tiempos del profeta Samuel, el pueblo fracasó. Cuando Pilato le soltó la decisión de soltar a Barrabás o crucificarlo, o crucificar a Jesús o soltarlo, cuando él le soltó la responsabilidad al pueblo, el pueblo eligió mal. El pueblo soltó a Barrabás y condenó a Jesús, y eso fue la gran catástrofe. Así que, hermanos, la iglesia es un gobierno de teocracia y es donde Dios gobierna. Entonces, el Señor le dijo a la iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel dice esto. Ya les expliqué a ustedes en la clase anterior que el amén es una palabra hebrea que significa ciertamente, que significa así será, que significa verdad. Proviene de la raíz de 3 letras hebreas que significa firme, confiable y estable. En otras palabras, cuando la Biblia dice, he aquí el amén, dice esto, lo que la Biblia está diciendo es que lo que Dios dice es real, lo que Dios dice es cierto, lo que Dios dice es verdadero, lo que Dios dice se va a cumplir. Ahora dice el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Usted lee en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, donde dice que el testigo fiel es el Señor Jesucristo. Dice, el principio de la creación dice esto. Entonces, algunos se pueden confundir y pensar que ese versículo se refiere a que Cristo fue creado en un principio, pero no es así. Todos los verdaderos cristianos de todas las edades confesamos que Cristo como hombre no fue creado antes de la fundación del mundo. Él tuvo comienzo en el vientre de la Virgen María y tuvo fin en la cruz del Calvario. Jesús sí fue creado, pero en la mente de Dios, porque Dios llama las cosas que son como si, que no son como si fueran. Así que no es que el Señor creó al Hijo allá y lo tenía sentadito allá en una silla y le dijo al Señor, bueno, esperemos unos milenios y cuando llegue la hora yo lo mando a la tierra para que vaya a salvar a la humanidad. No fue que el Señor empujó a Jesús para que cayera a la tierra y salvara al hombre de su pecado. Jesucristo tuvo comienzo como hombre, repito, como hombre tuvo comienzo en el pesebre de Belén y tuvo fin en la cruz del Calvario. Así que cuando la Biblia dice el principio de la creación dice esto,
Lo que la Biblia está diciendo es que Jesús sí es el principio de la creación en la mente de Dios. En la mente de Dios estaba el que Dios tendría un cuerpo humano y visible. Gloria a Dios. Ahora, Jesucristo es el comienzo de todas las cosas. Por él fueron creados los cielos y la tierra, las cosas que no son, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que, hermanos, Jesucristo como Dios es antes de todas las cosas, como Dios es el creador. Así que, hermanos, eso creo que debe haber quedado claro en ustedes. Ahora, el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, sino tibio, y por ser tibio te vomitaré de mi boca. Ahí está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Ahora, hay personas, hermano, que no les interesa su nivel espiritual. Y hay gente que dice: no, a mí no me importa el qué dirán, ¿no? Nosotros como cristianos sí nos debe de importar el qué dirán, porque nosotros vivimos en casas de vidrio, porque nosotros, hermano, somos cartas leídas. Así que yo no puedo decir: no me importa el qué dirán. A mí sí me tiene que importar, porque la gente ve en mí algo bueno del evangelio o algo peor. Entonces, si la persona ve en mí un buen testimonio, la gente va a decir: no, el evangelio sí sirve, el evangelio sí cambia, porque esa persona era esto, era aquello, esa persona era mentirosa, esa persona era ladrona, esa persona era maldiciente, esa persona era esto, pero mírelo como es ahora. Esa persona, mire cómo maltrataba a la esposa, mire cómo maltrataba a los hijos, pero mírelo ahora cómo ha cambiado. Entonces, el evangelio es poder de salvación, y ese poder tiene que demostrarse en mi conducta y en mi vida diaria. Así que, hermano, no olvide que es importante para nosotros ser o fríos o calientes, pero no tibios. Hoy consagrados, mañana descarriados. Hoy oramos, mañana no oramos. Hoy vamos al culto, mañana no vamos. Hoy le creemos al Señor, mañana no. Nadie puede servir a dos señores, porque Santiago 3:11 dice que una fuente de agua no puede echar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O es dulce o es salada. Así que un cristiano no puede ser mundano y cristiano al mismo tiempo. O es mundano o es cristiano. O es de Dios o no es de Dios. O es un templo y una morada del Espíritu Santo, o es un taller de Satanás. Así que, hermanos, Dios no la va con el cristiano tibio, porque el pecado que hace a Dios vomitar es la tibieza espiritual. En el Antiguo Testamento, antes que Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dijo a Israel que los iba a bendecir, pero que si ellos iban a empezar a hacer todas las cosas que hacen los mundanos, el mismo Dios los iba a vomitar de su boca. Y de hecho Dios los vomitó, y por eso fue que vino el rey Nabucodonosor desde Babilonia y se los llevó esclavos a Babilonia por 70 años, y los judíos perdieron su identidad como nación, desaparecieron del mapa mundi, dejaron de aparecer ante el mundo como una nación por más de 2300 años. Aunque la cautividad duró 70 años, su destierro duró más de 2300 años. Israel fue declarada nación en el pasado siglo, en el año 1948. O sea que Israel vivió más de 2300 años sin ser reconocidos como una nación. ¿Todo por qué? Porque ellos jugaron con Dios, y de Dios nadie se burla. Ahora, déjenme decirle, mis hermanos, que la iglesia de la Odisea hacía enfermar al Señor. Su tibieza espiritual le resultaba insoportable. Podemos pensar, hermano, en lo que sería beber agua tibia. Usted se imagina, hermano, usted en tiempo de verano allá en España, con 40 grados de calor o más, y que a usted le den un vaso con agua tibia, que usted vaya por un desierto muerto de la sed y le den a usted un vaso con agua tibia. Pues, hermano, usted puede imaginar eso. Eso lo usaban, como le he dicho otras veces, en un vomitivo. Así que esa acción sugiere rechazo y disgusto. El Señor no tolera la tibieza. Los hermanos de la iglesia, de esta iglesia de la Odisea, eran tan tibios que provocaban en Dios molestia, provocaban en Dios un vómito, y nosotros no queremos hacer vomitar a Dios, queremos agradar a Dios aún en las cosas sencillas de nuestra vida. Con el frío, con el indiferente, Dios sabe a qué atenerse. Con el que es caliente, con el que es ferviente, con el que es constante en las cosas de Dios, Dios sabe que esa persona está de su lado.
pero con el tibio no hay seguridad, no hay confianza. Hoy está aquí, mañana está en otra parte. Hoy está en la iglesia, mañana está en otra. Hoy ora, mañana no ora. Hoy diezma, mañana no diezma. Hoy es temeroso de Dios, mañana no cree en Dios. Así que con el tibio no se sabe dónde va a terminar. La tibieza pretende mezclar las cosas de Dios, que son un banquete espiritual, y comer basura en las cosas del mundo. El cristiano tibio, hermano, es el que agarra el agua de vida, que es Jesucristo, que es un manantial de vida, y la confunde con un agua sucia de una alcantarilla. Él confunde la fragancia espiritual de las cosas de Dios con las cosas apestosas de este mundo. Quiere tomar en una mano al Señor Jesucristo y con la otra agarrar al mundo. Hoy está en la iglesia, pero sale de la iglesia y va a adulterar, va a fornicar, va a hacer cosas pecaminosas, y Dios dice, así no es la vida. La vida cristiana es o somos o no somos cristianos, porque el Señor habita donde hay santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánta gente viene a la iglesia buscando la ayuda de Dios, y cuando no la reciben, hermano, van a un centro de espiritismo, van allá a un cúralo todo, compran perfumes zodiacales, riegos, jabones? Yo les contaba a ustedes que un canoero iba remando, iba diciéndole, Dios, ayúdame, buen Dios, ayúdame, y cuando no vio la ayuda de Dios, volteó el remo al otro lado y dijo, buen diablo, ayúdame. Entonces el diablo no es bueno. ¿Y cómo es que esa persona estaba diciendo, Dios, ayúdame, y luego al rato estaba diciendo, el diablo, ayúdame? Esa es una persona tibia. Y es lo mismo, puede ser que una persona no diga, Dios, ayúdame, y luego, diablo, ayúdame, pero una persona que sale de la iglesia y se va al mundo está diciendo lo mismo. No lo está diciendo con palabras, pero lo está haciendo con hechos. Cuando una persona deja de creerle a Dios y va y busca un espiritista, va y comienza a buscar perfumes zodiacales, riegos, jabones para la buena suerte, viven esclavos de los horóscopos, acuden a todas las hechicerías habidas y por haber, está haciendo lo mismo. Hermanos queridos, no puede ser así. El rey Saúl era un buen rey al comienzo, era un hombre cristiano, oraba a Dios, dependía de Dios, pero cuando él se descarrió, cuando él empezó a jugar con las cosas de Dios, cuando él se volvió al mundo, la Biblia dice que llegó a tal extremo que buscó a una hechicera, buscó a una adivina para consultarle si debía salir a la guerra o no. Así que hay cristianos que cuando abandonan a Dios vuelven a las cosas pecaminosas, y eso es supremamente grave. El éxito del buen cristiano es el empuje que le ponen a todo su trabajo, a su liderazgo en la iglesia, que oran, no importa si están sufriendo, si están sin trabajo, no importa si están luchando, no importa que tengan que luchar contra las tentaciones, contra el pecado, no importa si hay momentos en que la fuerza se le agota, pero siguen luchando para la salvación, siguen luchando por la iglesia, aman a Dios, aman a su pastor, aman los líderes, aman la iglesia, aman los cultos, aman el vivir bien para Dios. Esas personas van a llegar muy lejos. El Señor dijo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y para ser un buen cristiano se necesita fe, se necesita constancia y se necesita tenacidad. Así que, mi hermano, yo los animo para que en lugar de estar con su fe en el piso, con su moral en el piso, para que en lugar de estar pensando en no volver a la iglesia, ahora es cuando más nos debemos de acercar a Dios. Siglo XXI, año 2021, vamos a emprenderla con todo el ánimo, a ganar almas, a que la iglesia crezca. El pastor me va a ver a mí frecuentemente en los cultos, orando, ayunando, clamando, sirviéndole a Dios, porque la iglesia tiene que crecer. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, porque tú dices soy rico y no tengo necesidad de nada. Ellos tenían templos, tenían mobiliario, tenían plata, tenían comodidades, tenían de todo, pero no tenían lágrimas en el altar. Eran organizaciones con predicadores titulados, tenían colegios, hospitales, buen mobiliario, como sucede en muchas iglesias hoy, hermano, pero era una iglesia pobre en ayuno, en oración, en lágrimas, en arrepentimiento. No había Espíritu Santo, no había temor a Dios, no había crecimiento. Y por eso el Señor le dijo, ustedes creen que lo tienen todo porque tienen plata, pero ustedes son unos pobres, unos desventurados, unos miserables, unos ciegos y unos desnudos, ¿no? Y hermanos,
Qué pobres somos sin lágrimas en el altar, sin oración, con tanta inapetencia por las cosas de Dios, tan faltos de temor a Dios, de respeto por las cosas de Dios, sin visión ni pasión por las almas, por nuestras familias inconversas, sin conciencia de tantos pecados que se nos pasan por alto y que a veces no confesamos. Todo eso hace parte de una tibieza espiritual. Estamos como el satisfecho Lot, que estaba ya sentado a las puertas de Sodoma y Gomorra, viendo al mundo perdido, y él no hacía nada por ellos. Así que, hermanos, ojalá que esta enseñanza nos despierte a entender que nuestra familia necesita ser salva, que nuestro vecino necesita ser salvo, y que no podemos, hermano, conformarnos y vivir al mismo nivel de las personas del mundo. No podemos estar tan tranquilos como la gente mundana, pecando, porque necesitamos salir de esta perversa generación. Que el Señor nos ayude, mis estimados hermanos, a ser cristianos fieles. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando la Biblia dice oro refinado en fuego, esto representa una experiencia espiritual genuina, capaz de resistir cualquier prueba, porque el oro, entre más fuego le meten, más brilla. Cuando usted mete un metal al fuego y no es puro, el metal se funde, se quema. Pero el oro, cuando es legítimo, entre más candela le metan, más brilla. Y el cristiano, cuando es oro puro, cuando es un cristiano fiel, un cristiano de verdad, entre más fuego de prueba pase, entre más circunstancias adversas le vengan encima, aunque más problemas le lleguen, más brillará como un buen cristiano, como el oro puro. Por eso el Señor dijo: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado en eso. Que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estoy leyendo ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Esto representa la pureza, la pulcritud espiritual de los creyentes. La Odisea era famosa porque ellos vendían ahí ropas confeccionadas con lana negra que allí se producía. Pero el Señor ofrece a ellos, en lugar de lana negra, en lugar de ropas confeccionadas, el Señor les ofrece vestiduras blancas. Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, él dijo: en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y no falte ungüento sobre su cabeza. Y ese vestimenta no habla de un vestido literal, de un saco, de una corbata, habla de vestirnos del Señor Jesucristo, habla de vivir vidas limpias, vidas blancas, vidas sin mancha y sin pecado. En la Odisea necesitaban vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Hermanos, es verdad que en nuestra desvergonzada sociedad moderna hay muchos que abogan por imponer el nudismo en diferentes lugares públicos, pero delante de Dios eso es una sinvergüencería. El mundo llama eso una moda, pero la iglesia no está para entrar en esas modas escandalosas donde mujeres dejan su cuerpo al descubierto, hermano, a la mentalidad de hombres impíos, de hombres mundanos, de hombres carnales, hermano, y esa es la razón de tanta inmoralidad que hay en nuestro enloquecido planeta. La Biblia me dice que cuando Adán y Eva pecaron, se vieron a sí mismos y se hallaron que estaban desnudos. Primero, hermano, ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos porque estaban cubiertos de la gloria de Dios. Y como estaban cubiertos de la gloria de Dios, no había malicia en sus mentes, no había suciedad en sus corazones, no había morbo en sus vidas. Pero cuando el pecado entró en ellos y se miraron, encontraron que estaban desnudos, porque el pecado es el que desnuda al hombre delante de la presencia de Dios. Por eso la Biblia me dice que Dios agarró corderos y expió sus faltas con la sangre de esos corderos, y con la piel les hizo túnicas y les vistió y les descubrió de su desnudez. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y su justicia es la que nos viste para que no andemos por ahí en el mundo desnudos de buenas obras, desnudos de la gloria de Dios, desnudos de la fe, desnudos de la salvación. Dios quiere vestir su fe, vestir su vida, vestir su familia, para que andemos en la calle como hijos vestidos con la túnica de la salvación y con la gracia de Dios. Así que, hermanos queridos, el Señor dijo a la iglesia de la Odisea:
unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí está en el Apocalipsis 3:18. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La hipocresía es el camino hacia la muerte. Fue el mayor pecado de Caín, hermano, el mayor pecado de Judas, la hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron sus faltas. Cuando Dios llamó a Caín, Caín, en lugar de decirle, Señor, perdóneme, cometí una falta, maté a mi hermano Abel, él se enojó con Dios. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde estaba tu hermano? Él le dijo, ¿y por qué me pregunta a mí? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Así que él escondió su pecado. Él no quiso ser sincero con Dios. Lo mismo, perdón, lo mismo pasó con Judas. Judas, hermano, en lugar de arrepentirse, se llenó de remordimiento y en lugar de venir y pedirle perdón al Señor, fue y se ahorcó hasta que sus entrañas se derramaron y se fue al infierno. Mis hermanos queridos, el Señor dijo, unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, si usted está tan cegatón que usted cree que lo que está haciendo está bien cuando está mal, si usted cree que vivir una vida cristiana así de cualquier manera es bien y que usted está así como va bien, así le dijo un borracho al otro, así como vamos bien, iban dándose contra las paredes. Así que, hermanos queridos, hay gente que anda de cualquier manera en la iglesia y ellos piensan que van bien, están vestidos de harapos con sus rotas espirituales rotas y piensan que han vestidos de etiqueta. Por eso, para que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, el Señor dijo a la iglesia de la Odisea, unge tus ojos con colirio para que veas. Hay que aprender a conocer nuestras debilidades, nuestra desnudez, nuestros pecados, y en lugar de ocultarlos, hay que confesarlos a Dios, hay que abandonarlos, hay que dejarlos, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Gloria al nombre del Señor. Y ya para ir finalizando, hermanos, el Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Imagínense. ¿Se acuerdan que yo cuando les enseñé la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo que ellos tenían una puerta abierta? ¿No? La iglesia de Filadelfia tiene una puerta abierta para el Señor. Pero aquí la iglesia de la Odisea es lo contrario. La puerta está cerrada y Jesús está afuera y está tocando, ¿no? El Señor está tocando y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, está ahí en Apocalipsis 3:20, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia de la Odisea le había cerrado la puerta al Señor. No quería cantaleta del predicador, no quería sermones, no quería disciplina, no quería que los regañen y por eso le cerraron la puerta al Señor. Por eso es que hay hermanos que cuando dan mal testimonio o están andando mal, prefieren irse para otra iglesia donde nadie los conozca, en lugar de escuchar al pastor, escuchar los mensajes, arrepentirse de sus pecados, abandonar la mala actitud y empezar a vivir para Dios. La razón no es buscar otra iglesia, la razón es buscar al Señor, buscar el error, corregirlo y seguir adelante con el Señor. El Señor hoy, a través de esta enseñanza, está llamando a su vida, a su corazón. Yo no sé si usted tiene el corazón cerrado, si la puerta está trancada con chapa y con chapa de seguridad, o si usted está allá en su casa diciéndole a Dios, le abro mi corazón, perdone mis pecados, he sido desordenado, he sido muy mundano, he sido una persona sin fe, he sido una persona rebelde, he sido una persona que no he vivido para Dios, le abro mi corazón, perdóname, límpiame, sálvame, restáurame, y si usted le abre el corazón a Dios, Dios va a entrar. Él mismo lo dijo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que el Señor no te va a dar garrote, ni te va a echar al infierno, ni te va a condenar. El Señor está pidiéndole que abra su corazón para él entrar y limpiarlo, sanarlo, restaurarlo y cambiarlo. Por eso la Biblia dice en Proverbios que el Señor dice a su iglesia, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. ¿Por qué Dios nos pide el corazón? Pues para limpiarlo, para morar en él, para que nuestro corazón sea un templo y una morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. La última parte de este versículo, hermanos, lo encontramos aquí en el verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tendremos el derecho de reinar con Cristo. Si lo vamos a sentar en un trono, nadie se sienta en un trono, sino el que es rey o el que es juez. Y cuando el Señor dice,
el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso quiere decir que si somos fieles a Dios, un día vamos a estar en tronos con el derecho a juzgar. Es más, la Biblia nos dice, hermanos, en 1 Corintios 6:3, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. Nosotros vamos a juzgar a los demonios. La iglesia, cuando esté con el Señor allá en la voz del Cordero, el del juicio final, la iglesia va a tener la facultad de juzgar a los demonios caídos. Y si nosotros tenemos ese derecho, porque el Señor nos lo va a regalar, hermano, cuánto más tenemos el derecho de juzgar las cosas de esta vida. Ahora, por eso es que la Biblia me dice en Apocalipsis 24, vi tronos, habla en plural. Dice, vi tronos, o sea que hay muchos tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Así que, hermano, ¿y por qué la iglesia tiene ese privilegio? Porque la iglesia, cuando estemos en las bodas del Cordero, seremos la esposa. ¿Y quién es Jesús? Pues Jesús es el rey, es el jefe. Así que la iglesia será la primera dama de la nación. La iglesia será la reina. Y si la esposa tiene los mismos derechos del esposo, significa que si el Señor es el juez que va a juzgar, la iglesia tomará parte también, porque la esposa del juez es la jueza. Gloria a Dios. Cosas grandes y maravillosas esperan a los que son fieles. San Pablo dice que en un día fue al cielo, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabe, pero él dice que vio cosas, escuchó cosas tan maravillosas que nunca han subido en el corazón y en la imaginación humana. Así que, hermano querido, le invito a ser fiel a Dios, le invito a buscar a Dios, le invito a dejar la tibieza espiritual, le invito a consagrarse para que cuando el Señor venga por la iglesia tengamos el privilegio de ver cosas que nunca hemos imaginado, de vivir cosas que nunca hemos imaginado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque cosas grandes y preciosas tiene el Señor para los que son fieles. Que el Señor les bendiga, una feliz noche, y que esta enseñanza sobre las 7 iglesias de Asia Menor que hoy terminamos hayan sido de bendición para ustedes. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esa enseñanza y por las que nos ha hecho, pero también esperamos que nos haga otra serie, no estaría mal, pastor. Amén. Aquí estamos, hermano, lo que podamos, queremos hacerlo con mucho gusto. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, para seguir nos llegan preguntas de WhatsApp y dice, ¿qué clase de comportamiento tienen los creyentes que son cizaña? Ahí pues creo que lo dijimos mucho, ¿no? Son personas que no oran, son personas que son un problema en la iglesia, se la pasan de iglesia en iglesia. Ahora, yo quiero aclararles algo, hermano. Cuando un hermano se traslada de iglesia, no vaya a pensar que es pecado trasladarse de una iglesia. A veces hay que hacerlo porque una persona cambia de ciudad, cambia de sector, vive muy lejos y hay una iglesia más cerca. Ahora, hay que ser cuidadoso porque no todo lo que brilla es oro. O sea, usted no puede decir, no, es que allí hay una iglesia, entonces yo voy a congregarme ahí. No, tiene que ser cuidadoso que sea iglesia de sana doctrina, la iglesia del nombre de Jesús. Pero a veces tenemos que cambiar de iglesia por algunas circunstancias de fuerza mayor. Eso no es un pecado. Yo estoy hablando de los hermanos que se la pasan de iglesia en iglesia porque en ninguna parte se someten, porque en ninguna parte se amañan, porque en toda parte ven problemas, porque no son felices ni son bendiciones en la iglesia. Entonces son personas que son un problema, por todo se enojan, por todo molestan, por todo lo critican. Esas son personas que se convierten en cizaña. Cuando una persona en la iglesia es uno y en la calle es otro, cuando una persona sale del culto y vaya a pecar afuera donde el pastor no lo ve, donde los hermanos no lo ven, ¿no? Eso es lo que la Biblia llama una cizaña. Es una persona que está camuflada entre el trigo, pero que no es trigo, sino maleza. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso es que David en el Salmo 139, cuando él oró, él le dijo al Señor, Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En otras palabras, todos los días debemos de hacernos un examen de conciencia. Señor, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi hogar? ¿Estoy actuando como un cristiano? ¿Soy trigo o soy cizaña? Si yo soy una maleza, si soy cizaña, si mi vida es una vida pecaminosa, una vida carnal, yo debo de corregirme.
debo de arrepentirme, debo de buscar a Dios, debo de ayunar, debo de abandonar esas cosas pecaminosas y dejaré de ser cizaña para convertirme en trigo. La decisión está en nuestras manos. Amén, amén, pastor. O sea, es como en oración hablar con Dios y decirle, Señor, aunque no seamos cizaña, por decirlo de alguna manera. Ok, es hablar con Dios, pero también es cambiar la actitud. Porque yo puedo orar todo el día, pero si no cambio, no hago nada. Yo necesito orar, pero necesito también cambiar. Mire, hermana, déjenme decirlo de esta manera. La Biblia me dice, teniendo a nuestro derredor tan grande nube de testigos, dice Hebreos capítulo 12, dice, despojémonos del peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si yo me voy a quitar esta corbata, yo no tengo que decirle a mi esposa, venga, quíteme esta corbata. Yo no tengo que llamar al pastor para decirle, hermano, quíteme esta corbata, que es que yo no puedo. No, porque yo puedo quitarme la corbata, ¿sí? Es una cosa que yo puedo hacer. Y cuando la Biblia me dice, despojémonos del peso de pecado que me persigue, lo que la Biblia está diciendo es que yo no puedo esperar que el Señor venga y me quite los vicios. Yo tengo que abandonarlo. Señor, quítame el deseo de fumar. Quítame, no, quíteselo usted. Simplemente no compre más cigarrillos. Señor, quíteme el alcohol. Quíteme, no. Usted es el que tiene que dejar de ir a las tiendas a comprar el licor, ¿no? Y dejar los amigos borrachos a un lado y alejarse de ellos. Usted es el que tiene que quitarse las cosas pecaminosas que le impiden la carrera cristiana. Amén, amén, pastor. Pastor, otra pregunta. Y dice, pastor, ¿nos puede explicar el versículo de Tito 3:10? Y dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchenlo. Ok. Perdón, hermano. Un hermano me decía, un hermano que tenía que predicar y se asustó tanto que no sabía qué predicar. Él leyó el versículo y él dijo, esto está tan clarito que no necesita explicación, ¿no? Entonces, lo mismo les digo yo, hermanos. Este versículo está tan claro que no necesita explicación. Mire, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo a Tito? Le está diciendo a Tito, mire, esos hermanos problemáticos que hay en la iglesia, que causan división, que están sembrando la inconformidad, esas personas que están tratando de dañarlo a usted, de desanimarlo a usted, de sacarlo a usted de la iglesia, la Biblia dice, deséchalos. ¿De qué manera? O sea, téngalos de lejitos. Retire su amistad con esa persona. Ámelo, ore para él, pero retire su amistad. No lo escuche. Cuando la Biblia dice deséchalo, lo que la Biblia está diciendo es déjelo allá. No sea su amigo, no lo escuche, porque lo va a dañar a usted también. Entonces, eso es lo que San Pablo estaba diciendo. Es una especie de excomunión. Amén, amén, pastor. Otra pregunta, pastor. Cuando la Biblia habla sobre la iglesia de la Odisea, que dice ser rico, habla de engaños hacia sí mismo y apariencia, cómo podemos cuidar a los nuevos convertidos de aquellos que se fingen y no son. Ok, lo que pasa es que la iglesia de la Odisea se jactaba porque, como ya les expliqué en la primera clase, la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, tanto que cuando ellos tuvieron un terremoto que las devastó, la historia dice que ellos no aceptaron ayudas del Imperio Romano porque ellos tenían demasiada plata. Entonces, como tenían demasiado dinero, los hermanos de la iglesia de la Odisea también era gente rica. Entonces, era un templo con muchas comodidades. Tenía los mejores templos, los mejores mobiliarios, tenía los mejores instrumentos de esa época. Era gente muy rica. Entonces, ellos se jactaban. No, nosotros somos muy bendecidos, nosotros tenemos de todo. Y ellos decían, porque el Señor dice, ay de ti que dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no te das cuenta que físicamente, materialmente, sí, eres rica, tienes de todo, pero espiritualmente eres la iglesia más pobre de todas, porque no tienen oración, no tienen consagración, no aman a Dios,
no viven para Dios, ustedes son unos pobres, unos miserables, unos desventurados, unos ciegos, porque la riqueza no es, la riqueza del hombre no consiste en los bienes que la persona tiene, ¿no? Por eso la Biblia dice que ricos no son los que tienen mucho dinero, sino los que tienen a Dios en sus vidas. La mayor riqueza de una persona no es el dinero, sino la comunión con Dios, la paz interna y la salvación que tenga de parte de Dios. Amén, amén, pastor. Pastor, otra pregunta. Pastor, usted hablaba que la iglesia, la Odisea, enfermaba a Dios. La pregunta es, ¿la iglesia lo sigue enfermando y de qué manera? Claro, toda la vida siempre ha habido en la iglesia, por eso yo le decía a usted ahora al principio, en una sola congregación, si usted tiene una iglesia de 100 personas, ahí hay dos iglesias, una carnal y otra espiritual, una visible y otra invisible. Entre ese grupo de 100 personas hay gente que es cizaña y hay otros que son trigos. Ahora, ¿eso quién lo sabe? Dios, porque nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos ponernos a mirar, ese hermano que está sentado en esa silla, ese es una cizaña, porque ese hermano es problemático, no. Así nosotros sepamos que es problemático, nosotros no debemos de juzgar a nadie. Eso de quién es trigo y quién es cizaña, lo decide Dios, no nosotros. Porque si nosotros nos agarramos a señalar, cometemos un pecado muy grave, porque la Biblia dice, no juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados. Por eso es que los discípulos dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿No? Y el Señor le dijo, no, eso no les toca a ustedes. No vaya a ser que por arrancar la maleza también dañen la cizaña. Por ejemplo, digamos que hay una familia donde 4 personas de una familia asisten a la iglesia. Hay 2 que son fieles cristianos y hay otros 2 que son mundanos. En esa familia hay 4 personas. Hay 2 que son trigo y hay 2 que son cizaña. Si usted arranca la cizaña, usted llama a esos 2 hermanos y le dice, mire hermano, ustedes son unos impíos, ustedes son unos mundanos, ustedes tienen que buscar a Dios, no vuelvan a la iglesia. Los otros 2 que son trigo, que son buenos hermanos, se van a enojar porque es su familia. Entonces, usted por arrancar la cizaña va a dañar el trigo, porque es posible que de ese hogar no se le van a ir 2 de la iglesia, se le van a ir los 4. Entonces, en lugar de arrancar la cizaña y dañar el trigo, deje que todo crezca junto, déjela el trigo y la cizaña ahí. Cuando el Señor venga, Él hará la diferencia. Por eso es que nosotros como pastores no podemos ponernos, hermano, desde el púlpito a ofender a la gente y a sacarlos de la iglesia y a decirles que no vuelvan. Nosotros no podemos hacer eso, porque en la iglesia siempre habrá trigo y habrá cizaña y es Dios quien hace la diferencia. Amén, amén, pastor. Ajá. Pastor, otra pregunta. Pastor, ¿será que cuando una persona que cuando ora ya no llora en la presencia de Dios, su corazón se está endureciendo? Depende, hermana. Por ejemplo, hay personas que son difíciles de llorar. O sea, llorar no es el único manera de mostrar que está sensible, ¿no? Hay gente que muy pocas veces, que nunca llora, pero son sensibles, son respetuosos, son temerosos de Dios. Y hay gente que todo el día llora y sin embargo no cambia, ¿no? Porque hay personas que se les vuelve como un hábito, ¿no? Entonces hay gente que por todo llora, ¿no? Pero eso no es un reflejo de que son sensibles. Hay gente que nunca llora, pero son sensibles. Y hay otros que lloran todo el día y son más rebeldes que cualquier otra persona. Entonces el problema no está ahí. Llorar es una demostración de sensibilidad, sí, pero no todos los que lloran significa que son sensibles. Ni todos los sensibles son llorones. Amén, amén, pastor. Tremendo. Pastor, otra pregunta. El hijo pródigo volvió y se hizo fiesta, pero ¿qué podemos decir del hermano mayor que nunca se fue al mundo, pero quedó afuera de la casa y de la fiesta de su hermano? Mire, hermano, hay una lección muy tremenda. Nosotros siempre predicamos del hijo pródigo y hablamos de que se descarrió, pero que volvió al Señor y que el papá le puso un vestido nuevo y un anillo y le hizo fiesta, sí. En otras palabras, Dios restablece a los descarriados que vuelven al camino y Dios los bendice. Pero nunca predicamos del hermano mayor. Pero quiere que le diga una cosa, hermana. El hermano mayor era un hombre fiel y él fue más bendecido que el hijo pródigo. Y le voy a explicar por qué. El hijo pródigo fue y malgastó su herencia. Cuando regresó, el papá lo perdonó,
¿Qué tuvo? Una fiesta, un anillo, un vestido nuevo y un par de zapatos nuevos. Esas 4 cosas las tuvo él, pero ya no tenía herencia, porque la herencia se la había gastado. Él ya no tenía herencia. Cuando el hermano mayor le reclamó al papá y le dijo, este hermano mío sinvergüenza, que se fue al mundo y se malgastó toda su herencia con mujeres rameras y viviendo perdidamente, usted viene y le hace una fiesta. Y yo que he estado aquí con usted, que no me he descarriado, que he estado fiel aquí, usted nunca me ha hecho una fiesta a mí. Usted nunca había dado un cordero para yo hacer una reunión con mis amigos. ¿Sabe qué le contestó el papá? Le dijo, hijo, este su hijo, tu hermano muerto era y ha revivido. Sí, él se gastó la herencia, pero él volvió a casa arrepentido y hay que darle una segunda oportunidad. Pero tú, que has estado siempre conmigo, que no te has descarriado, toda la herencia mía es tuya. Ahí lo tienes todo. Entonces el hermano mayor, que nunca se había ido, tenía su herencia completica. Los cristianos que son fieles a Dios tienen su herencia completica en el cielo, ¿no? Nadie se las ha robado, ahí va a estar. Y cuando venga la gran fiesta, porque la fiesta grande no es la que nos hacen aquí, es la que nos van a hacer allá. Cuando estemos en esa fiesta, vamos a recibir toda la herencia, todos los galardones, las bendiciones. Así que, hermano, estaba más bendecido el hijo mayor, aunque no le habían hecho una fiesta en la casa, que el otro, aunque tenía fiesta, ya no tenía herencia. Este no tenía fiesta aquí, pero tenía la más grande fiesta allá. Iba a tener también toda la herencia completa sin haberla malgastado. Amén, amén. Así es, pastor. Tremenda revelación. Todo es lo que usted decía, todo hablamos de acerca del hijo pródigo, pero no hablamos del hermano mayor. Ajá. Sí, lo tomamos en otro sentido también a la vez. Siempre decimos que no, que ese hermano tan envidioso, que ese hermano se enojó con el hermano, que era vengativo, que no quiso estar en la fiesta. No. Él era un hombre fiel y por ser fiel, su herencia estaba intacta. El otro se la había malgastado. Amén, amén. Malgastado. Amén. Pastor, otra pregunta. Pastor, ¿cuánto daño causa el chisme en una congregación? Perdón, no le oí. ¿Cuánto daño causa el chisme en una congregación? Mucho, demasiado. Una vez el diablo estaba muy aburrido rascándose la cabeza, ¿no? Y el diablo estaba, ¿cómo hago yo para acabar con una iglesia en tal ciudad que está creciendo mucho? Y un demonio vino y le dijo, yo sé, déjenmelo a mí de mi cuenta. Y los hermanos prepararon un viaje para un evento nacional y el demonio causó un accidente y murieron muchos hermanos en el accidente. Y luego vino otro demonio y le habló al oído a una hermana y le dijo a esa hermana, la líder de las damas está hablando mal de usted. Y esa hermana se enojó y fue y le reclamó a la hermana. Y la hermana se agarró a pelear y se volvió una guerra entre esas dos hermanas. Y esa guerra se extendió a las dos familias. Y esa se extendió a toda la iglesia. Las amigas de una defendían a la una y las amigas de la otra a la otra. Y la iglesia sufrió una división y muchos hermanos se descarriaron por causa de los problemas. Cuando el diablo llamó a los demonios a cuentas, ¿no? El diablo dijo, a ver, ¿qué hicieron para acabar con la iglesia que yo quiero acabar? Y un demonio vino y le dijo, yo causé un accidente y murieron muchos hermanos y eso diezmó la iglesia. Quedaron más poquitos. Y el diablo lo regañó y le dijo, usted no hizo nada, porque esos hermanos que murieron se fueron con el Señor. ¿No es que iban para un evento cristiano? Y al morirse se fueron con el Señor. Usted lo que hizo fue mandarlos para el cielo más rápido. Eso no me sirve. A ver, ¿y usted qué hizo? Y el otro demonio dijo, yo fui y le dije un chisme a una hermana y esa hermana se ofendió con la otra, se agarraron a pelear las dos y luego las dos le contaron a sus familias y se volvió una pelea entre dos familias y esa pelea se extendió a toda la iglesia y de esa iglesia muchos se fueron y no volvieron y la iglesia ya no tiene ni la mitad de los creyentes y el diablo le felicitó. Esa es la manera. Con esta, ¿cómo se llama? Moraleja, ¿no?
con esta moraleja que le estoy diciendo, lo que estoy enseñándoles es que si hay algo que hace daño en una iglesia es el chisme, ¿no? El chisme mata pastores, mata líderes, mata congregaciones, daña iglesias. Una vez una hermana vino y le dijo al pastor: hermano, usted tiene una corbata muy larga y muy mundana. Y traje una tijerita para cortársela. Y el pastor le dijo: gracias, hermana, por ser observadora, pero antes de cortar mi corbata, présteme la tijera, yo le corto un poquito de su lengua, porque la corbata es larga, pero su lengua me hace más daño. Entonces, los chismes son muy graves, hay que tener cuidado, porque es un arma que usa el diablo para dañar iglesias, para dañar hogares, para dañar familias. ¿Cuántos hogares se han dañado por el chisme o la lengua viperina de otra persona? Así que la Biblia nos dice que hay que ser cuidadosos, porque uno es dueño de lo que dice, perdón, uno es esclavo de lo que dice y es dueño de lo que calla. La Biblia dice en Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Amén, amén, así es, pastor. Tremendo, eso es muy tremendo, la verdad. Tremendo, pastor. Otra pregunta, pastor, hemos escuchado esta serie. ¿Le puedes subir un poquito el volumen, hermana? Pastor, hemos escuchado esta serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué opina de los tiempos que está viviendo la iglesia hoy en día? Hermana, casi no le escucho, qué pena, qué ¿No me vergüenza. escucha, pastor? ¿Ahora? ¿Ahora sí me escucha? Casi no le... No, bueno, es raro, pastor, porque hemos mantenido el mismo volumen durante todo el rato. Repítame la pregunta. ¿Ahora sí, pastor, me escucha? Estoy acercándome aquí, Vale, ahora me escucha. más o menos. Bueno, dice, pastor, hemos escuchado esta serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué opina de los tiempos que está viviendo la iglesia hoy en día? Estamos viviendo precisamente el tiempo de la Odisea. Hoy hay mucha tibieza espiritual. Mire, hermanos, yo recuerdo la iglesia de hace 2000 años, la iglesia, inclusive hace 40 años, uno veía hermanos que ayunaban una semana, 20 días, 15 días, ya casi hoy en día no se ve. Hace 20 años, 30 años, los derramamientos del Espíritu Santo, había más santidad de vida, las jóvenes en su manera de vestir, su cabello, los varones, había más temor a Dios. Hoy, como han habido tantas denominaciones religiosas donde le dicen a usted que eso no es pecado vestir de esta manera y vestir de aquella, que el cabello, que eso no hay necesidad, que es que los pentecostales somos muy fanáticos, que es que somos muy místicos, que nosotros somos muy pasados de moda, que Dios no exige tanto, que Dios lo que mira es el corazón. Entonces, como hay tantas denominaciones religiosas donde les importa es que la gente vaya al culto, lleve los diezmos y las ofrendas, pero nunca predican santidad de vida, nunca hablan de la responsabilidad como cristianos en la conducta, porque es que la vida cristiana no es solamente tener fe y creer en Dios y orar, pero también en la parte externa hay que guardarnos, ¿no? También la vida cristiana implica interna y externamente, ¿no? Entonces, todas esas cosas hoy en día se han perdido muchos valores morales y espirituales. Hoy en día las iglesias se han mundanalizado mucho y por eso es que hay tantos problemas y tantos desórdenes. Así que necesitamos, hermano, todavía, porque mire, inclusive hay pastores, es que el problema está desde la cabeza. Hay pastores que hace 20, 30 años predicaban santidad de vida. Hoy en día hay muchos pastores que ya nunca hablan de estas cosas, nunca hablan de pecado, de adulterio, nunca hablan del homosexualismo, del lesbianismo, porque a ellos les da vergüenza que los tilden de viejitos, de anticuados, de fanáticos, que los tilden de, o que, mire, a veces yo he predicado mensajes tan duros que ha habido gente que me ha insultado por las redes sociales, ¿no? Y hermanos, pero hermanos, ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo que, la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Entonces, mientras yo soy un pastor, yo debo predicar la sana doctrina. Así hay personas que les duela y se ofendan, pero mi responsabilidad como pastor no era de ofender a nadie, sino de predicar la sana doctrina. Pero hoy en día ya muchos predicadores, inclusive, hermanos, ya le cambian hasta los nombres, ¿no? Al pecado, ¿no? Pero
Uno no puede decirle, hermano, al pecado hay que llamarlo pecado, porque el pecado es pecado aquí en cualquier parte. Pero hay muchos predicadores titulados, muchos predicadores de cuello blanco, muchos predicadores que ya no llaman las cosas como son, ya no predican contra el pecado porque no quiere que la gente los señale. Entonces, ahí dice, no, hermano, Dios sabe que somos humanos y que somos débiles. Siga así, hermano, que así como va bien. A veces hay un hermano que tiene otra esposa que no es su propia esposa, sino otra mujer. No, hermano, pues David también la embarró, pues eso no está bien, pero tranquilo, hermano, algún día. No, a la persona hay que decirle, hermano, no, si usted tiene su esposa, tiene que dejar esa situación. Usted tiene, eso se llama adulterio y eso es pecado delante de Dios, eso es grave delante de Dios. O sea, a la gente hay que decirle las cosas tal como son. Juan el Bautista no se puso a decirle a Herodes, no, Herodes, pues usted es el rey y muchos reyes han tenido muchas mujeres. No, Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Y eso le costó la cabeza. Entonces, a nosotros los predicadores a veces nos cuesta la cabeza por decir cosas duras, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y el pastor que no lo diga no debe de ser pastor. El pastor que no predica la sana doctrina debe buscar otro oficio. Porque, hermano, aquí no estamos nosotros no estamos para ofender a nadie, pero tampoco estamos para acomodarnos a nadie, ¿no? Entonces, hay pacientes que hablan del médico y el médico le dice, no, usted lo que tiene ahí, ese tumorcito ahí, eso no es nada, no tenga estas pastillas, ¿no? Esta acetaminofén. No, hermanos, cuando es un cáncer el que lo está matando. Entonces, si es un cáncer, hay que decirle, es un cáncer y hay que extirparlo de raíz. Entonces, los problemas hay que arrancarlos de raíz y no soluciones ahí que no tienen sentido, que no tienen valor. Amén, amén, pastor. Esa era la última pregunta, pastor. Muchas gracias, pastor, por su tiempo, ¿Me escucha mejor ahora, pastor? No, bueno, tengo que parar mucho mi oreja, cuéntenme. Bueno, no, decía que muchas gracias por su tiempo que ha invertido en enseñarlos acerca de esta serie, que ha estado muy buena, la verdad, y que me Dios Amén. lo guarde y lo bendiga, pastor. Pero nos puede cerrar con una poderosa oración. Amén. Bueno, Juan Moreno pide oración por su suegra que está mala en el hospital. También Amén. por este hermano que nos escribe esa petición en el Facebook. Ok. No. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio y la bendición de haber compartido este tiempo y esta enseñanza con mis hermanos allá a la distancia. Rogamos, Señor, para nuestros hermanos que están pidiendo oración por salud, por algún problema económico, por algún problema familiar. Yo te ruego, Señor, que usted abra los cielos y derrame bendición sobre sus vidas, que usted toque los cuerpos que están enfermos, quebrantados, y los restaure y los sane. Que usted, Señor, bendiga a los hermanos que están luchando con su economía, con su vida laboral. Glorifícate en la vida de ellos y bendícelos. Dele las fuerzas y el valor necesario para seguir adelante. Los hermanos que están luchando con malos hábitos, con vicios y con pecados, yo te pido, Señor, que usted les dé la fortaleza, les dé la visión, les dé, Señor Jesucristo, la gracia para que ellos puedan salir de esos laberintos, que ellos puedan salir de esas situaciones, puedan vivir vidas victoriosas, vidas consagradas, vidas que le agraden al Señor. Oh Señor Jesucristo, que estas enseñanzas que hemos tenido por este tiempo para nuestros hermanos hayan enriquecido su fe, su conocimiento, y que ellos puedan mejorar su relación con Dios, su relación con la familia, su relación con la iglesia, su relación con el pastor, su relación con Dios. Oh Señor Jesucristo, déles una noche en paz y tranquila, guárdalos, permítelos descansar en la paz y con su bendición, Señor. Nosotros que estamos en mediodía, Señor, que seguimos laborando el resto del día, rogamos que usted guarde a todo el pueblo de Dios, que usted se glorifique en la vida de cada uno de ellos. Para la gloria de su nombre es esta oración, Señor. Amén. Y para el bien del pueblo de Dios. Amén. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, antes de cerrar el programa, queremos saludar a unos amigos y hermanos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones y de esta enseñanza. Saludamos a Margarita, a Heidi Torres, a Gabriel, a Janet, Paula, Elena, Raquel, Estrella, Vitalia, Pastor Mauro Hernández, Noemí, Jonathan, Rita, Girka, Juan Pablo, Silvia, Juana, los pentecostales de Mula, Katy, Judith, Álvaro, Alex, Diana, Marta, Consuelo, Carlos, Elena Marín,
Dana, José, Rocío, Nora, Idolfonso, Laura, Jorge, Patricia, Diana Giraldo, Arnold, Kevin, Nidia, Heidi Parra, Sujei, Juan, Fausto, Lina, Robinson, Alejandra, Aida, Ismael, Rafaela, Reina, Blanca, Sandra y Jamie. Bueno, pastor, no sé si usted tiene personas que desea saludar, de los que le están pendientes de A todos mis hermanos que han estado conectaditos de aquí de Bogotá y allá en diferentes lugares, a todos un saludo muy especial, una expresión de gratitud por haberme tenido paciencia conmigo en todas estas clases. Si a alguien de pronto incomodé, ofrezco mis disculpas, pero mis hermanos, espero con la bendición de Dios que estos temas, que a veces son un poquito fuertes para algunos, pues hayan sido de bendición para sus vidas. Un abrazo fraternal, me ha sido un honor compartir con ustedes la palabra del Señor y siempre estaré orando para ustedes. Así que Dios les bendiga y que ojalá un día nos podamos ver, si no aquí en la tierra, en el reino de los cielos. Pero todos estamos luchando detrás de nuestra salvación y con la ayuda de Dios vamos a llegar. Amén, Bendiciones. pastor. Amén. Muchas gracias a usted, pastor, vuelvo a decirlo, por su tiempo, por lo que ha dedicado. Y bueno, hermanos, recuerden de compartir estas enseñanzas que son de mucha bendición. Que mi Dios los guarde. Bendiciones, los esperamos mañana. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te